Radio SME presenta. Las opiniones vertidas en este programa son responsabilidad única y exclusivamente de quien las emite. Leer para entender el mundo y para poder cambiarlo, con el propósito de mejorarlo. Leer para cambiar uno mismo, leer por gusto, por pasión, para saber, para conocer y también para dudar, para cuestionar. Letras militantes. Comenzamos. El mundo está inundado de un diluvio de peligrosas teorías de conspiración. La más notoria es la extraña fantasía de QAnon, que postula que una red global de tráfico sexual de niños está siendo dirigida por pedófilos liberales, adoradores de Satanás. Un complot que será desmantelado por el presidente Donald Trump en un día de ajuste de cuentas que incluye arrestos masivos. Este surrealista engaño no es el único que infecta a millones de personas en todo el mundo. A principios de este año, el supuesto documental Plandemic se hizo viral en las redes sociales, inoculando desinformación a millones de personas sobre COVID-19, alegando falsamente que el virus era un plan perpetrado por las grandes farmacéuticas para beneficiarse de la venta de vacunas en masa. Uno de los resultados más perjudiciales de estas falsas teorías de la conspiración es que ayudan a desviar la atención de la gente de las verdaderas conspiraciones que están dañando sistemáticamente a miles de millones de personas en todo el mundo, destruyendo la Tierra, y si no se controlan, pueden llevar a toda nuestra civilización al colapso. Estas son las conspiraciones que todo el mundo necesita conocer. A diferencia de las tonterías de QAnon y Plandemic, son reales. Los hechos sobre ellos están a la vista, pero estas letales conspiraciones se esconden a plena vista, llevando a cabo sus actividades destructivas de manera flagrante, mientras millones de personas desvían su atención hacia ficciones perniciosas. Echemos un vistazo a 5 de las conspiraciones más dañinas que existen. Mientras las valoran, les invito a reflexionar cómo es que, mientras nuestros medios de comunicación centran su atención en conspiraciones imaginarias, apenas se discuten las conspiraciones reales que amenazan a cada uno de nosotros. Muy buenas tardes, bienvenidos. Esto es Letras Militantes. El día de hoy vamos a abordar un artículo que me pareció bastante interesante. Lo encontré prácticamente por casualidad en la red, en una de estas páginas que difunden todo tipo de información. Esta página se llama Strambotic y este artículo en particular se llama 5 conspiraciones reales que deberías conocer. Fue escrito originalmente por Jeremy Lent en una página en idioma inglés que se llama Patterns of Meaning o Patrones de Significado, y me pareció muy importante porque en efecto nos habla de cuestiones que están a la vista de todos, que estamos padeciendo, pero que tal parece que no preocupan a ciertos grupos de gente, como preocuparían otras teorías totalmente descabelladas o basadas en medias verdades, que se les da más importancia, más creencia que estas que vamos a comentar en el programa. Y bueno, no es una cuestión endémica o que solamente atañe a los norteamericanos, que son expertos en teorías de la conspiración. Los mexicanos también tenemos pues lo nuestro en materia de conspiraciones. Simplemente en la historia hay que recordar aquella famosa conspiración masona o masónica, en la que Benito Juárez, siendo de una logia masónica, pues manda matar a Maximiliano de Habsburgo, lo manda a fusilar, que era de otra logia, y como supuestamente no está permitido el homicidio entre hermanos masones, bueno, pues tuvieron que ajustarle cuentas a Benito Juárez. Y esa es una teoría de la conspiración que se ha venido manejando desde hace mucho tiempo. Y entonces, bueno, vamos a hablar de estas que realmente nos atañen y que nos deberían preocupar a profundidad. 1. La conspiración para convertir el mundo en un mercado gigante en el beneficio de la élite. En 1947, mientras el mundo se reconstruía a partir de la destrucción de la Segunda Guerra Mundial, unas pocas docenas de ideólogos del libre mercado se reunieron en un lujoso complejo turístico suizo para formar la Sociedad Mont-Pelerin, una organización dedicada a difundir la ideología del neoliberalismo en todo el mundo. Sus ideas, que el libre mercado debería dominar prácticamente todos los aspectos de la sociedad, que las regulaciones deberían ser desmanteladas y que la libertad individual debería eclipsar todas las demás consideraciones de justicia, equidad o bienestar de la comunidad, fueron consideradas fanáticas en ese momento. Sin embargo, a lo largo de 3 décadas, financiados por donantes ricos, expandieron agresivamente su campo de acción,
estableciendo redes de académicos, empresarios, economistas, periodistas y políticos en centros de poder globales. No olvidemos que esta construcción teórica desde las grandes universidades de los Estados Unidos y de Europa y que van a definir estas políticas, es un proceso histórico, no es una situación que se da un día para otro. Es decir, el neoliberalismo no nace en la década de los 80s, cuando llegan al poder Reagan y Thatcher en Estados Unidos e Inglaterra, sino que es una construcción intelectual, una construcción teórica que se llevó su tiempo para llegar al punto de echarlas adelante y lógicamente convencer a esos patrocinadores que podían llevarlo a los grandes centros de poder del mundo. Y no olvidemos en esta conspiración internacional que el país en donde hicieron prácticamente un golpe de Estado para utilizarlo como caldo de cultivo fue justamente Chile en 1973 con el golpe de Estado en contra de Allende. Continuamos con la lectura. Cuando la crisis de estaflación de los años 70 puso en descrédito la economía clásica keynesiana, llegó su oportunidad. En 1985, con los discípulos del libre mercado Ronald Reagan y Margaret Thatcher atrincherados en el poder, iniciaron una campaña para transformar sistemáticamente casi todos los aspectos de la vida en un mercado sin restricciones, donde todo pudiera ser comprado y vendido al mejor postor sin ningún escrúpulo moral. Paralizaron los sindicatos, rompieron las redes de seguridad social, redujeron los impuestos a los ricos, eliminaron las regulaciones e instituyeron una transferencia masiva de riqueza de la sociedad en general a la élite superior. Cada vez que se producía una nueva crisis en su propia cosecha, como la Gran Recesión de 2008, aprovechaban el caos que causaban para multiplicar su poder y extender su alcance aún más, llevando la ideología del mercado a dominios como la educación, la aplicación de la ley o las reservas naturales que antes se consideraban sacrosantos. Este es el proceso que ya conocemos, que prácticamente se llevó 30 años consolidar en el caso de México, con la llegada al poder de los tecnócratas encabezados por Miguel de la Madrid Hurtado, seguido por Carlos Salinas, Ernesto Zedillo y bueno, ya lo que conocemos de la docena trágica de años panistas con Vicente Fox, Felipe Calderón, el regreso del PRI con Enrique Peña Nieto. Y ahora, bueno, pues se supone que estamos en un proceso de transición y de transformación para deshacernos de esa política neoliberal, aunque estos aspectos que se mencionan aquí de manera así superficial, de pasadita, siguen siendo de una profundidad muy, muy preocupante en el caso de México. Y simplemente en el caso de las reservas naturales, como los casos que hemos conocido muy recientemente de los grandes proyectos de desarrollo pues tecnológico, industrial, etcétera, que se buscan hacer en zonas de reservas naturales de pueblos originarios. Entonces, bueno, este es el gran golpe, como esta conspiración teórica se convierte ya en un hecho fáctico, en un hecho que podemos comprobar, en un hecho que tenemos las pruebas a la vista y que significa justamente el empobrecimiento de la mayor cantidad de pobladores de este planeta en favor de una élite que es la que controla la economía de los países. Con el advenimiento de la pandemia COVID-19, esta conspiración ha encontrado otra oportunidad para exprimir la riqueza del grueso de la sociedad en manos de unos pocos. En los Estados Unidos, desde que comenzó la pandemia, mientras que 200,000 estadounidenses han muerto a causa del coronavirus y más de 50 millones han perdido sus empleos, la riqueza colectiva de los multimillonarios de este país se ha disparado en un 29% a 3.8 billones de dólares. Jeff Bezos, el hombre más rico de todos los tiempos, podría dar a cada empleado de Amazon, que es la empresa de la que es dueño, $105,000 y seguir siendo tan rico como antes de que el coronavirus atacara. Ese es el tamaño que tiene esta gran conspiración del neoliberalismo a nivel global y que se ha encargado de recrudecer las situaciones de pobreza en todos los países que llaman de la periferia o del sur, como es el caso de México, Centroamérica, Sudamérica, África, parte de Asia, que seguimos siendo economías dominadas o economías dependientes de los grandes poderes globales, en este caso de la gran potencia en este continente, que es los Estados Unidos de América. 2.
Conspiración de las empresas transnacionales para convertir a miles de millones de personas en adictos. En la década de 1920, dos hombres despiadados diseñaron un plan siniestro para controlar las mentes de los americanos. Su plan: identificar las necesidades profundamente enterradas de la gente y usar mensajes sutiles para manipularlos para que hicieran lo que quisieran sin darse cuenta, incluso a costa de su salud y bienestar. Uno de ellos, Eduardo Bernays, era sobrino de Sigmund Freud y usó las ideas de su tío sobre el subconsciente para desarrollar sus nuevos métodos. Su objetivo era convertir a los americanos trabajadores normales en consumidores maníacos, entrenándolos para que desearan una cantidad cada vez mayor de bienes y así convertir la energía de su vida en beneficios para las corporaciones americanas. Debemos cambiar a América de una cultura de necesidades a una cultura de deseos, declaró el socio de Bernays, Paul Mazur. La gente debe ser entrenada para desear, para querer cosas nuevas, incluso antes de que las antiguas hayan sido consumidas por completo. Debemos formar una nueva mentalidad. Los deseos del hombre deben eclipsar sus necesidades. Esta es, la base de lo que hoy conocemos como sociedad de consumo, que efectivamente en los inicios de este siglo XX es como se va moldeando esta sociedad que ante el gran desarrollo industrial y la generación de una serie de objetos, de mercancías que no tienen un uso, necesario para la gente, que no es de primera necesidad, pues se tiene que crear una plataforma que te haga pensar que sí lo necesitas y que sí es necesario comprarlo. Y así es como se han desarrollado todo este tipo de mercancías de la sociedad de consumo. Hay una historia muy interesante justamente que relaciona el haber desplazado a toda la industria ferrocarrilera en los Estados Unidos para que pudiera entrar la industria del automóvil y a su vez entrara también de manera prácticamente colateral la industria de la comida chatarra o la comida rápida. Lógicamente, como se fue desarrollando la industria del automóvil, necesitaban dónde poner los automóviles. Hay que recordar que prácticamente el siglo XIX, de la mitad hacia el final del siglo XIX y prácticamente la primera mitad del siglo XX, el tren fue, no solo en Estados Unidos, en muchos otros países, era el medio de transporte irreemplazable, el más rápido, el más eficiente, el que te permitía descansar, leer, comer, convivir con la gente mientras te trasladabas de un lugar a otro, grandes distancias. Pero con el desarrollo de la industria automovilística lo que hicieron fue ir construyendo esta red de carreteras, porque se podían construir los automóviles, se podían utilizar, pero estaban muy limitados a los ámbitos urbanos. Entonces necesitaban utilizarlos para poder desplazarse en grandes distancias. Fue por esa situación que la industria automovilística en Estados Unidos empezó a invertir en la construcción de carreteras y empezó a desplazar a la propia industria ferrocarrilera. Incluso para esto requirió de una campaña, de un marketing, de hacerle sentir a los americanos que el poseer un automóvil no era un lujo, sino que era una cuestión de necesidad, porque se convertiría en una extensión de su cuerpo. Y también hay teorías de psicoanálisis sobre la relación entre el tamaño de los vehículos y el desempeño sexual de algunos hombres. Entonces, esta relación entre la psicología, el mercado y el desarrollo industrial fue prácticamente lo que marcó a este siglo XX y que, originado en los Estados Unidos, habría de expandirse al resto del mundo. En 1928, Bernays describió con orgullo cómo sus técnicas de manipulación mental ya habían permitido a una pequeña élite controlar las mentes de la población americana. La manipulación consciente e inteligente de los hábitos organizados y las opiniones de las masas es un elemento importante en la sociedad democrática. Aquellos que manipulan este mecanismo invisible de la sociedad constituyen un gobierno invisible
que es el verdadero poder gobernante de este país. Es lo que llamamos los poderes de facto, que, como se ha acusado y denunciado en infinidad de ocasiones en México, lo instituyeron los medios masivos de comunicación. En los Estados Unidos es conocidísimo que la industria automotriz, la industria petrolera, la industria farmacéutica, la industria de los alimentos también tuvo un factor ahí fundamental en las políticas de desarrollo en los Estados Unidos. Vámonos a una pausa y regresando de la pausa continuamos con estas 5 grandes conspiraciones. En un momento regresamos. Estás escuchando Letras Militantes. Estás escuchando Letras Militantes. Y ya estamos de vuelta aquí en Letras Militantes para hablar de estas 5 conspiraciones que todos deberíamos conocer. Ya abordamos la primera sobre el poder neoliberal en el control de la riqueza. Estamos con la segunda, que nos habla de la manipulación enfocada al consumo, que nace, pues como muchas de estas conspiraciones, en los Estados Unidos durante el siglo XX. Somos gobernados, nuestras mentes moldeadas, nuestros gustos formados, nuestras ideas sugeridas, en gran parte por hombres de los que nunca hemos oído hablar. En casi todos los actos de nuestra vida diaria estamos dominados por el relativamente pequeño número de personas que tiran de los hilos que controlan la mente del público. Desde entonces, esta conspiración ha tenido un éxito que va más allá de los sueños de sus instigadores. Las corporaciones han perfeccionado la técnica de control mental, ajustando los instintos humanos básicos que originalmente evolucionaron para apoyar el florecimiento de nuestros antepasados en las bandas de cazadores-recolectores, como el deseo del estatus o el miedo a la exclusión, para sus nefastos propósitos. Y lo vemos en estas campañas con las que nos bombardean, en donde, bueno, hay que tener un mejor celular, un mejor automóvil, hay que tener una pantalla más grande de televisión, hay que tener toda una serie de aditamentos que pues a veces no ha pasado ni siquiera un año desde que nos mostraron la novedad, cuando ya hay una que la supera en velocidad, en estilo, en diseño, etc. Y eso, pues a través de diferentes elementos que se utilizan en la psicología, genera disparadores en nuestra mente, en nuestra psique, que nos hacen desear tenerlos, porque, bueno, el ser humano, como lo manifiesta la teoría del psicoanálisis, el ser humano es un ser incompleto. Su psique está incompleta, siempre está buscando completarla, pero nunca se va a poder completar. Y entonces estos expertos en la mercadotecnia lo que hacen es guiar ese deseo por completarnos hacia la obtención, hacia la acumulación de mercancías, porque el objeto del deseo nunca va a ser satisfecho totalmente. Los depredadores corporativos han aprendido que la población más valiosa para atrapar son los niños. En las siniestras palabras del director ejecutivo Wayne Chilicki, cuando se trata de atacar a los consumidores infantiles, en General Mills creemos en atraparlos a tiempo y tenerlos de por vida. Los niños del sur se convierten en adictos a la comida basura con el mismo cruel desprecio que las granjas industriales convierten sus animales en nuggets de pollo. La mitad de los niños del sur de Asia están ahora desnutridos o con sobrepeso, condicionados por la publicidad omnipresente para gastar un poco de dinero que tienen en las calorías vacías de la comida basura.
Una nueva generación de controladores mentales utiliza ahora sofisticadas tecnologías de minería de datos para inyectar su poder aún más profundamente en nuestras mentes. En el Persuasive Technology Lab de Stanford, de nombre ominoso, un Bernays moderno llamado B.J. Fogg ha enseñado a los empresarios en ciernes a utilizar disparadores calientes, como los iconos de pulgar hacia arriba y las estadísticas de me gusta, para activar cortos golpes de dopamina en nuestros cerebros que literalmente nos hacen adictos a nuestras pantallas. Cuando nosotros vemos en el Facebook que alguna fotografía, algún comentario, algún chiste empieza a recibir likes o empieza a tener manitas para arriba, pulgares para arriba, pues eso nos genera inconscientemente la liberación de dopamina, es decir, sentimos placer. Y entonces se genera una relación adictiva con estos instrumentos virtuales como son las redes sociales. De ahí que se pueden convertir en un gran problema, porque incluso muchos padres pues lo toman como un medio para entretener a los hijos. Para no darles la atención necesaria, lo que hacen es darles el celular, la tableta y dejarlos que incluso naveguen en redes sociales cuando se supone que está prohibido a menores de 13 años tener un perfil o navegar en Facebook. Pero bueno, esto es parte de ese proceso de control que a lo que nos lleva es justamente como aquí lo mencionan, con esta minería de datos y con una serie de algoritmos en las bases de datos que ellos tienen, lo que van sacando de información de nosotros, lo van utilizando para venderlo a empresas que curiosamente va a parecer como que nos están vendiendo algo que nosotros deseamos y nosotros nunca se nos ocurrió decirles a empresa lo que queríamos. Es como cuando estamos en Facebook y de repente cuando le dimos anteriormente, hace una semana, 2 semanas, 3 semanas, buscamos algún producto en internet y de repente en Facebook nos aparece un comercial de ese mismo producto. Y uno dice, bueno, pues ¿cómo saben que yo estaba buscando ese producto? Bueno, pues porque es parte de toda esta red intrincada en la tecnología con la mercadotecnia para seguir manteniéndonos como consumidores. Con los medios sociales infiltrados en todos los aspectos de la vida de muchos adolescentes, el poder de la publicidad corporativa depredadora para controlar sus mentes con fines de lucro se ha vuelto aún más formidable. En 2017, un documento filtrado, reveló que Facebook se jactaba ante los anunciantes de cómo podían identificar en tiempo real cuando los adolescentes se sentían inseguros e inútiles y que serían más susceptibles de un aumento de confianza. Hay incluso un documental que nos habla de cómo para la elección de Estados Unidos, donde queda Donald Trump, se utilizaron las bases de datos de estas redes sociales para atacar al sector indeciso de la población y jalar su voto hacia el partido de Donald Trump y poder darle la presidencia. Información que se usó ilegalmente, como finalmente aceptaron varias de estas empresas, incluida Facebook. 3. Conspiración para saquear el sur en beneficio del norte. Desde que los exploradores portugueses y españoles zarparon en el siglo XV en busca de riqueza y poder, una pequeña población de europeos blancos ha conspirado para utilizar su ventaja tecnológica para despojar, saquear y explotar el resto de la riqueza del mundo en su propio beneficio. Con el Tratado de Zaragoza de 1529, España y Portugal dividieron los continentes no europeos entre ellos para la conquista y el saqueo. Después de la Revolución Industrial, los países del norte de Europa se hicieron cargo de la trama de la supremacía mundial, devastando las vidas de decenas de millones de africanos encadenados sin piedad y enviados como esclavos a las colonias. Después de la abolición del comercio de esclavos, la brutal explotación continuó a través de un sistema internacional de trabajo forzado. Habiendo destruido su medio de vida en sus países de origen, los potentados europeos transportaron a más de 60 millones de trabajadores desesperados de la India, China y las islas del Pacífico a los territorios donde se les necesitaba, en lo que se denominó con frecuencia la nueva forma de esclavitud. Este vasto sistema mundial de trata de personas fue promovido por magnates coloniales como Cecil Rhodes, quien declaró: debemos encontrar nuevas tierras de las que podamos obtener fácilmente materias primas y al mismo tiempo explotar la mano de obra esclava barata que está disponible de los nativos de las colonias. Las colonias también proporcionarían un vertedero para los bienes excedentes producidos en nuestras fábricas. En tiempos más recientes, la trama continúa de diferentes maneras. Durante las décadas posteriores a la Segunda Guerra Mundial,
Los líderes del sur global que exigían un papel justo en el sistema económico fueron sistemáticamente depuestos en golpes de Estado organizados por los ejércitos estadounidense, británico y francés. Y este es el caso de lo que tenemos pues, en el sur de nuestro continente con Brasil, con Argentina, con Chile, desde el 73 el golpe de Estado en contra de Allende, en Bolivia, en Ecuador, en Uruguay, en Paraguay, en fin, es sistemático esta manera de mantener el control colonizador que ahora es imperialista, porque ya no es el ocupar los territorios con tu propia población para el saqueo y ya, sino que ahora pues no necesitas meter a tu población ni siquiera a tu ejército, simplemente tienes que desestabilizar al gobierno y meter a tus corporaciones financieras, a tus fábricas, a tus empresas para que exploten los recursos y la mano de obra de ese país. Y cuando se agota o cuando llega a haber alguna revuelta, bueno, simplemente trasladan a esa empresa a otro país que ofrece un costo más bajo todavía. En un vasto plan de préstamos, los países empobrecidos por el colonialismo acumularon deudas insostenibles que les fueron impuestas por los bancos del norte global. Cuando no pudieron pagarlas sin llevar a sus naciones a la bancarrota, fueron coaccionados a los llamados programas de ajuste estructural que abrieron sus mercados de trabajo y recursos naturales a un mayor saqueo por parte de las corporaciones transnacionales del norte. El Banco Mundial, el Fondo Monetario Internacional y la Organización Mundial del Comercio están controlados por unas pocas naciones ricas que establecen los términos del comercio internacional con el resultado de que a través de una combinación de flujos financieros ilícitos, pagos de intereses de la deuda y la repatriación de beneficios, la riqueza siga fluyendo del sur al norte a un ritmo de unos 3 billones de dólares al año. Este es el panorama de esta tercera conspiración, que es justamente el saqueo colonialista en un inicio, imperialista en la actualidad, de las riquezas de los países. Nos quedan 2 conspiraciones, vamos a abordarlas muy rápidamente para llegar a una conclusión sobre este tema. 4. Conspiración para ocultar los efectos del colapso climático para el beneficio corporativo. Durante más de 50 años, los ejecutivos de los combustibles fósiles han conocido la realidad del cambio climático inducido por el hombre, pero han pasado la mayor parte de ese tiempo ocultando deliberadamente esta información y ofuscando el debate público sobre el tema para poder obtener billones de dólares en beneficios. En 1968, el Stanford Research Institute alertó al American Petroleum Institute, la asociación comercial nacional que representa la industria del petróleo y el gas natural en Estados Unidos, sobre el hecho de que las emisiones de CO2, estamos hablando del 68, las emisiones de CO2 se estaban acumulando en la atmósfera y podrían alcanzar las 400 partes por millón en el año 2000. Su informe advirtió que el aumento de los niveles de CO2 resultaría en el derretimiento de los casquetes polares, la elevación de los mares y un serio daño ambiental en todo el mundo. Los científicos de Exxon estudiaron más a fondo el tema, informando a la administración en 1977 que había un consenso abrumador de que los combustibles fósiles eran responsables de los aumentos de CO2. En un memorándum interno de Exxon en 1981, los científicos dieron la alarma de que el plan de 50 años de la compañía producirá más tarde efectos que serán de hecho catastróficos, al menos para una fracción sustancial de la población de la Tierra. Exxon y las otras compañías de combustibles fósiles sabían que sus acciones llevarían al colapso del clima, y en lugar de intentar resolver el problema, mintieron al público para ocultar sus fechorías. Siguiendo el ejemplo de la industria tabacalera, que ya había condenado a millones de personas a una muerte prematura mediante un cínico engaño, se embarcaron en una estrategia concertada para engañar al público, pagando a falsos expertos para que publicaran artículos, recogiendo datos selectivos para respaldar conclusiones falsas y sembrando sus propias teorías salvajes de conspiración para desviar la atención de sus delitos. Como resultado de su conspiración inmoral, el mundo se enfrenta ahora a una grave emergencia climática. Si las empresas de combustibles fósiles hubieran enfrentado el problema honestamente desde el principio, podría haber habido una transición controlada a la energía renovable durante décadas, causando pocos trastornos y salvando millones de vidas gracias a la reducción de la contaminación. En cambio,
Ahora se necesitará una movilización mundial inmediata para evitar el aumento de 2 grados centígrados de la temperatura con respecto a los niveles preindustriales. El mundo va actualmente por el buen, nefasto camino para lograr un aumento de más de 3 grados centígrados en este siglo, con la alta probabilidad de tropezar con una cascada de puntos de inflexión que rápidamente lleve a un mundo de 3 y 4 grados más. Uno que se vuelva rápidamente irreconocible, con una selva amazónica convirtiéndose en un desierto abrasador, ciudades costeras inundadas por las inundaciones, superhuracanes que arranquen las ventanas de los rascacielos, persistentes sequías y hambrunas masivas en todo el mundo, y cientos de millones de refugiados climáticos desesperados. Mientras tanto, al poner en peligro miles de millones de vidas humanas, las 4 mayores empresas de combustibles fósiles, ExxonMobil, Royal Dutch, Shell, Chevron y British Petroleum, han logrado $2 billones de beneficios desde que comenzaron su campaña de mentiras en 1990. Esta es la 4ª conspiración. Que bueno, estamos en el conocimiento de que es necesario hacer un cambio en la forma de generar energía y de explotar los recursos, porque estamos enfrentados a un gran desastre climático que nos va a afectar ya no a las futuras generaciones. Había quien decía, bueno, pues a mí no me preocupa porque yo ya me morí, ¿no?, cuando ocurra toda esta catástrofe climática, pero lo más seguro es que nos toque a nosotros, a esta generación, que seamos los primeros en experimentar la catástrofe climática que va a vivir el planeta. Y por ello tenemos que pensar en este cambio a energías que sean más amigables con el medio ambiente y que nos permitan convivir con la naturaleza. El mundo no se va a destruir. Los que vamos a desaparecer somos los seres humanos. 5. Conspiración para hacer crecer la economía mundial indefinidamente mientras se mata la mayor parte de la vida en la Tierra, poniendo en riesgo el colapso de la civilización. En una nota a pie de página apenas notada en las noticias diarias, el World Wildlife Fund publicó recientemente un impactante informe que revela una devastadora disminución mundial del 68% de las poblaciones animales en los últimos 50 años. El World Wildlife Fund quiere decir que es el Fondo Mundial de la Vida Salvaje, que está generalmente representado con un oso panda y que es una de las organizaciones que está estudiando esta destrucción de la naturaleza, de la vida animal en nuestro planeta. Y es francamente alarmante lo que está encontrando. Incluso esta triste noticia oculta más estadísticas desgarradoras, como la disminución del 84% en anfibios, reptiles y peces, o la disminución del 94% en las poblaciones animales de América del Sur. Este es solo el último anuncio que marca la desaparición de la naturaleza al sucumbir al crecimiento implacable de la actividad económica humana en todo el mundo. 3/4 partes de todas las tierras han sido apropiadas para fines humanos, ya sea convertidas en tierras de cultivo, cubiertas de hormigón o inundadas por embalses. 3/4 partes de los ríos y lagos se utilizan para el cultivo o la ganadería, y muchos de los mayores ríos del mundo, como el Ganges, el Yangtze o el Nilo, ya no llegan al mar. La mitad de los bosques y humedales del mundo han desaparecido. La selva amazónica por sí sola está desapareciendo a un ritmo de 1 acre por segundo. Vamos a dejar hasta aquí la lectura de este artículo y de estas 5 conspiraciones que, bueno, se podrán tratar de manera separada como un método un tanto didáctico de conocer las distintas problemáticas, pero en el fondo la gran problemática y la que amarra a estas 5 conspiraciones es el modo de producción en el que vivimos los humanos en este planeta. La conspiración primera, que se hablaba del mercado gigante para la élite, pues está basada en un modo de producción capitalista y que su expresión más moderna, que es el neoliberalismo, es el que ha acelerado esa precarización del empleo y de la situación económica de todos los países del mundo, porque incluso Estados Unidos y China padecen las crisis que genera el propio sistema. Hay unos pocos que se ven beneficiados aún con la crisis, pero finalmente
Toda esta conspiración forma parte del modo de producción capitalista. La segunda conspiración, la idea de convertir a las personas en adictos en esta sociedad de consumo, también es una parte muy articulada con el modo de producción capitalista. La tercera conspiración, el saqueo colonialista, imperialista de las naciones del sur, donde están los recursos naturales y la mano de obra, pues lógicamente forma parte también de este modo de producción. El cambio climático pues es un efecto directo de la industrialización masiva e irracional que se vive en todo nuestro planeta, en donde se sacrifica infinidad de kilómetros cuadrados, de hectáreas de terreno para la producción de mercancías de corporaciones transnacionales. Y lógicamente pues esto tiene que ver con la desaparición de especies animales en todo el mundo. Frente a lo que estamos es una crisis sistémica, una crisis civilizatoria que solo podemos detener nosotros mismos y podemos hacerlo de manera organizada. Pero nos corresponde a los trabajadores organizados, a los trabajadores conscientes de este grave problema que estamos viviendo, hacer algo al respecto. Se los dejamos de tarea. Voy a subir este artículo a la página de Letras Militantes para que se pueda consultar de manera directa y podamos generar un debate sobre qué es lo que tenemos que hacer los trabajadores. Ya hay varios escenarios en donde el SME participa activamente en contra de estos procesos del propio sistema capitalista, pero necesitamos una mayor participación más consciente y más organizada. Por mi parte es todo el día de hoy para Letras Militantes. Agradecemos muy cordialmente su presencia a través de estas redes sociales. Muchas gracias y muy buenas tardes. Decía Samuel Smiles, el libro es una voz viviente, es una inteligencia que nos habla y que escuchamos. Acompáñanos en la próxima emisión de Letras Militantes, a través de Radio SME, donde a los libros les damos la palabra.